Bueno, denme un minuto. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, gente, hoy vamos a comenzar con lo que es la unidad 6 de personas jurídicas. Esta unidad, bueno, a ver, uno a poco que retomemos un poco la materia. Recuerden que normalmente arrancamos esta materia con lo que es, normalmente empezamos a explicar lo que son los derechos subjetivos, ¿sí? ¿Se acuerdan que conceptualizamos los derechos subjetivos, damos los elementos, clasificamos? Este concepto de derecho subjetivo para nosotros es central. Y si ustedes ven que a lo largo de esta materia vamos a ir desarrollando, por sobre todo, lo que son, bueno, por sobre todo en una primera gran parte de esta materia, lo que son los elementos esenciales de estos derechos subjetivos, ¿sí? Vamos a analizar en esta materia lo que son los sujetos de un derecho subjetivo, lo que es el objeto de los derechos subjetivos, que lo vamos a ver a través de la teoría del patrimonio, y luego finalmente lo que es la causa de los derechos subjetivos a través de la teoría de los hechos y actos jurídicos. Fíjense que en estas primeras unidades estamos analizando, nos hemos concentrado en analizar lo que son los sujetos de un derecho subjetivo. Y así ustedes han visto hasta aquí, una vez que se han ubicado en la materia y conceptualizamos los derechos subjetivos, insisto, comenzaron a ver uno de estos sujetos de los derechos subjetivos, que es la persona humana. Y así conceptualizaron la persona humana, establecieron cuál es el comienzo de la existencia de la persona humana, desarrollaron cuáles son sus atributos y finalmente vieron el fin de la existencia de la persona humana. Nos toca ahora analizar el otro sujeto de un derecho subjetivo, que pueden ser las personas jurídicas. Y sobre estas personas jurídicas vamos a realizar un análisis similar al que se hizo con las personas humanas. Es decir, vamos a conceptualizar la persona jurídica, vamos a ver cuándo comienza la existencia de la persona jurídica, vamos a analizar sus atributos, vamos a ver cómo puede terminar la existencia de una persona jurídica, y luego, en una parte especial, que es la que vamos a ver en el día de mañana, vamos a analizar tres personas jurídicas en particular: las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones. Luego, otros tipos societarios los van a tener en otra materia específica, que es sociedades. En esta materia vamos a concentrar el estudio de la parte general de personas jurídicas y de tres personas jurídicas en particular, que son las que recién les mencionaba. Bien, adentrándonos en el estudio de las personas jurídicas, vamos a ver qué metodología empleó la comisión redactora puntualmente en este tema de las personas jurídicas, y que de alguna manera replica el método que ha usado la comisión redactora de este Código Civil Comercial cuando analiza cualquier institución jurídica. Ustedes vieron que cuando analizaban el método del Código Civil Comercial, veían que obviamente parte de la clásica distinción entre derechos reales y derechos personales. Pero además introduce algunas novedades en cuanto al método del código, sobre todo en una parte general que encontramos en el libro primero, que analiza estos elementos esenciales de un derecho subjetivo, que es lo que nos estamos concentrando en esta materia, pero a su vez, como otra pauta metodológica que usa el legislador, es que cada vez que analiza una institución jurídica, se concentra en primer lugar en determinar aspectos generales de esa institución que está bajo análisis y luego analizar cuestiones especiales. De esta misma manera vamos a ver que se organiza el estudio de las personas jurídicas.
La persona jurídica, en lo que hace a la sistematización del Código Civil Comercial, la vamos a encontrar en este libro primero de parte general, y dentro del libro primero vamos a encontrar el análisis de la persona jurídica en el título segundo, ¿sí? El título primero estuvo destinado a la persona humana. El título segundo lo destina el legislador, título segundo de este libro primero, lo destina al análisis del otro sujeto de los derechos subjetivos, que es la persona jurídica. Y como les decía, fíjense que organiza el estudio de la persona jurídica, desagrega este título segundo en 3 grandes capítulos. Un capítulo primero, de parte general, que analiza, fíjense, el funcionamiento sobre todo de la persona jurídica. Así, conceptualiza la persona jurídica, la clasifica y determina cómo funciona, sus atributos, su comienzo y su fin. Esta parte general se aplica por la ubicación que le dé el legislador, sobre todo en el Código del Derecho Privado, se aplica a cualquier persona jurídica. Insisto, por la ubicación, que tiene esta parte general, este capítulo primero del título segundo, en el libro de parte general del Código Civil Comercial, esta normativa se aplica a cualquier persona jurídica privada, valga la aclaración. Y fíjense luego que tienen otros 2 capítulos, capítulo segundo y capítulo tercero, que podríamos decir que son capítulos de una parte especial, en donde el legislador se encarga de regular a 3 personas jurídicas privadas en particular: las asociaciones civiles, las simples asociaciones y, en el capítulo tercero, a las fundaciones. Pero insisto, y ustedes van a ver que esta metodología que usa el legislador la replica en el estudio de numerosas instituciones del derecho privado. Es decir, en primer lugar se concentra a determinar una parte general, ¿sí?, que se aplica a cualquier situación que caiga dentro de esa institución, y luego una parte especial que, en el caso puntual que estamos analizando, la dedica a regular a 3 personas jurídicas privadas en particular. Bien, comenzando con, hoy nos vamos a concentrar en este capítulo primero de parte general de las personas jurídicas. Fíjense que, en primer lugar, siempre es útil determinar cuál es la normativa que le vamos a aplicar a la institución jurídica que ustedes estén analizando. Sea cual sea, lo primero que se tienen que preguntar es dónde está y cuál es la normativa que le vamos a aplicar. Es así que en este diálogo de fuentes, que nos sirve de alguna manera como puerta de ingreso al sistema de personas jurídicas, vamos a poder determinar la normativa aplicable por la aplicación correlativa de 3 artículos. Recuerden que antes de comenzar con el libro primero de parte general, ustedes se encuentran en este Código Civil Comercial con un título preliminar. El artículo primero del título preliminar te determina precisamente cuáles son las fuentes del derecho. Esto ustedes ya lo vieron cuando analizan las fuentes formales y las fuentes materiales. Este artículo primero es clave en nuestro sistema de derecho privado para determinar cuáles son las fuentes del derecho que vamos a aplicar al caso concreto. Y así ustedes van a encontrar que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en que la República sea parte. Y luego, fíjense, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente. Es decir, este artículo primero se encarga de decirte, en primer lugar, insisto, vale la redundancia, que cuando analices un caso concreto en relación a una persona jurídica, lo primero que tenés que aplicar para resolver ese caso es la ley, como principal fuente formal de derecho. Pero a su vez también el artículo primero te remite a los usos y costumbres.
Y fíjense que el artículo segundo, en íntima relación con el artículo primero, te dice cómo vas a interpretar estas fuentes del derecho. Y así nos dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, la interpretación literal o gramatical, sus finalidades, la interpretación teleológica, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Es decir, perdón, que estos dos artículos primeros se encargan de decirte cuáles son las fuentes que vas a aplicar al sistema de personas jurídicas. La ley, los usos y costumbres y cómo los tenés que interpretar. Y luego, dentro de este capítulo primero de personas jurídicas, hay un artículo que es el 150 que ya establece cuál es la normativa aplicable en este caso puntual de las personas jurídicas. ¿Sí? Y así, el artículo 150 te dice cuáles son las leyes aplicables. Dice, las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República se rigen, en primer lugar, por las normas imperativas de la ley especial, ¿sí? O en su defecto, este código. Es decir, ¿cuál es la normativa que en primer lugar vas a aplicar para resolver una cuestión en relación a una persona jurídica? En primer lugar, las normas imperativas. ¿Cuáles son las normas imperativas o de orden público? Aquellas que no dan paso a la interpretación o la aplicación de la autonomía de la voluntad. Entonces, en primer lugar, tienes que aplicar las normas imperativas. En segundo lugar, las normas que resulten del acto constitutivo o de sus reglamentos. Es decir, lo segundo que tenés que aplicar para resolver una cuestión en relación a una persona jurídica es el acto constitutivo, el estatuto, a través del cual que redactaron las partes para darle vida a la persona jurídica. Entonces, en primer lugar, lo resolves por las normas imperativas o en su defecto el Código Civil y Comercial. En segundo lugar, tenés que aplicar el acto constitutivo, el estatuto de la persona jurídica. En tercer lugar, aplicar las normas supletorias, que son aquellas que se aplican cuando, por la autonomía de la voluntad, las partes no previeron cómo resolver un determinado supuesto. Entonces, en ese caso, entran a jugar las normas supletorias, que son aquellas que, de alguna manera, vienen a completar la voluntad de las partes. Y, finalmente, en el caso de las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero, se rigen por lo dispuesto por la Ley General de Sociedades. Y ese es un detalle no menor. Fíjense que si ustedes tienen una persona jurídica privada que ha sido constituida en el extranjero, pero que realiza actos jurídicos en nuestro país, ustedes tienen que determinar cuál es la ley que le van a aplicar a esta persona jurídica extranjera. Y ahí el legislador tenía dos opciones, básicamente. Una primera opción era aplicar las normas que surgen del Código Civil y Comercial. Una segunda opción era aplicarle la Ley General de Sociedades. En este caso, en el caso de las personas jurídicas privadas constituidas en el extranjero, el legislador optó por resolver el caso concreto en torno a una persona jurídica extranjera mediante la aplicación de la Ley General de Sociedades. Ahí ustedes tienen el marco normativo, ¿sí? ¿Cuáles son las normas que vamos a aplicar para resolver una cuestión en relación a una persona jurídica privada? Insisto, primero las normas imperativas, luego el estatuto, luego las normas supletorias y en el caso de las personas jurídicas privadas extranjeras le aplicamos la Ley General de Sociedades. Bien. Ahora llamamos al análisis concreto de lo que hace una persona jurídica privada. Fíjense que en este caso, obviamente comenzamos con lo que intentamos conceptualizar, vamos a conceptualizar, vamos a definir qué se entiende por persona jurídica. Y fíjense que ahora el legislador optó por darnos un concepto positivo de lo que se entiende por persona jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque antes, en el Código de Vélez, en el Código Civil, ustedes no encontraban un artículo que definiera qué se entendía por persona jurídica. Encontraron un artículo que la definía por negación y decía que todos los entes susceptibles de adquirir derecho y contraer obligaciones que no son persona física
así la denominaba antes a las personas, hoy personas humanas, que no son personas físicas, son personas jurídicas. Es decir, las definía por negación. Y allí es donde la doctrina se había encargado de darnos un concepto de esta persona jurídica, que comenzaba este concepto diciéndonos que eran un grupo humano organizado. Hoy por hoy, con la redacción del Código Civil y Comercial, encontramos un artículo, el artículo 141, que se encarga de darnos un concepto de persona jurídica. Y nos dice que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. ¿Sí? Fíjense que ahí nos da un marco general de qué se entiende por persona jurídica. Primero nos dice que son entes, ¿sí? A los cuales, ¿quién los reconoce la existencia? El ordenamiento jurídico, que les da aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, los reconoce como un ente distinto a los miembros que lo componen y le da capacidad de derecho. ¿Para qué le da capacidad de derecho? ¿O a dónde está circunscripta la capacidad de derecho? Para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Este es un concepto positivo de qué se entiende por persona jurídica. Desglosemos un poquito este concepto del artículo 141. A ver, ¿cuáles son? Vamos a distinguir, por un lado, cuáles son los presupuestos de la personalidad jurídica y luego vamos a pasar a analizar cuáles son los atributos de la persona jurídica. Dentro de los presupuestos, que sería una suerte de requisito previo para que podamos entender que estamos frente a una persona jurídica, en primer lugar tenemos que tener un grupo humano organizado, ¿sí? Es el sustrato real, ¿sí? Tenemos un grupo de personas humanas que se reúnen y pretenden el reconocimiento de esta persona jurídica como un ente distinto de este grupo humano organizado. ¿Y qué pretende este grupo humano organizado? Bueno, concretar un objetivo de bien común. Concretar un objetivo de bien común. Y para ello, fíjense que otro presupuesto de la personalidad es tener patrimonio propio. Y aquí el patrimonio, como atributo de la persona jurídica, tiene una participación central dentro de los atributos. Porque precisamente a través de los bienes que integran el patrimonio de la persona jurídica, es que precisamente va a poder concretar este objetivo de bien común, que de otra manera no sería posible. Al punto tal, fíjense que cuando la persona jurídica se queda sin bienes que integran su patrimonio, es una causal de extinción de la persona jurídica. Bien, a su vez, esta persona jurídica tiene órganos de conducción y de decisión que viene a poner en práctica lo que sería la capacidad de ejercicio, ¿sí? Y excepcionalmente, y para los casos que la ley prevea, ya vamos a ver cuáles son estos, que los vamos a ver en esta semana mañana, requiere autorización estatal para funcionar. Si no, comienza su existencia desde el momento mismo de su constitución. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Están del otro lado todavía? ¿Se escucha bien, por cierto? Si alguien me puede decir eso. Recuerden que no veo el chat. Se escucha bien. Bárbaro. Bien. Hoy la conexión anda bárbaro. Bueno, continuando con el análisis. A ver, si ustedes ven la idea un poco de cómo presentamos al estudio de la persona jurídica, si ustedes van haciendo memoria, vamos utilizando de alguna manera el mismo método que cuando ustedes analizaron la persona humana. Vieron que ustedes conceptualizaron la persona humana y luego vieron el comienzo de la existencia de la persona humana. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido. En la sección primera vamos a ver el comienzo de la existencia de la persona jurídica, ¿sí? Este capítulo primero de persona jurídica, este capítulo primero de parte general, primero comienza con lo que es el concepto, la definición de persona jurídica. Y acto seguido, a continuación, en el artículo 142, te determina la regla general de cuándo comienza la existencia de la persona jurídica. Fíjense, dice, la existencia de la persona jurídica privada comienza desde... No necesita autorización estatal autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal,
la persona jurídica no puede funcionar antes de obtener. Fíjense que acá este artículo 142 te establece la regla y ahí nomás te establece alguna excepción. Previo a volver a analizar este 142, era mi idea plantearles cuáles son los tres sistemas de constitución de una persona jurídica. ¿Cómo comienza la existencia de una persona jurídica? Y este comienzo puede obedecer a tres sistemas distintos. Un primer sistema que es el de la libre constitución, es decir, se reúne este grupo humano organizado, redacta el estatuto de la persona jurídica de que se trate y a partir de la suscripción de ese estatuto comienza sin más la existencia de la persona jurídica. Esta es la regla general que marca el artículo 142. Es decir, la regla general es que las personas jurídicas comienzan su existencia desde el momento mismo de su constitución. Es decir, del momento mismo en que se reúne el grupo humano y redacta el estatuto. Desde ahí ya tenés una persona jurídica. Pero a su vez, tenemos otros dos sistemas de constitución de una persona jurídica. Ya dijimos que el primero, el de la libre constitución, es la regla. Esa es la regla general. Pero excepcionalmente tenemos otros dos sistemas. Un sistema de registros, que es un sistema a través del cual el grupo humano organizado se reúne y redacta su estatuto, pero lo presenta para su toma de conocimiento ante el organismo de control, ¿sí? Pero simplemente lo presenta para toma de conocimiento y para que el organismo controle si están dados los requisitos mínimos. Por ejemplo, caen de este sistema de registros lo que son las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada, en donde el grupo humano se reúne, redacta el estatuto de la sociedad anónima y luego este estatuto se presenta ante inspección de personas jurídicas, que es el organismo que se encarga de verificar si están dados los requisitos mínimos para la constitución de esta persona jurídica y le otorga la inscripción, ¿sí? Este es un sistema intermedio, un sistema que se lo denomina de registros. Y finalmente, en la vereda contraria al sistema de libre constitución, encontramos al sistema de la autorización estatal para funcionar, en donde allí no basta con que con que el grupo humano se reúna y redacte el estatuto, ¿sí? Y simplemente lo presente ante la autoridad de control, como sería en el caso de una SA. En este caso, va a requerir algo más. ¿Y qué es lo que va a requerir? Que el Estado le otorgue la autorización estatal para funcionar. Y sin esta autorización, no tenemos todavía persona jurídica. Este es el caso de las asociaciones civiles y de las fundaciones. En el caso de estas dos personas jurídicas privadas, para funcionar se requiere la autorización estatal previa. Es decir, no basta con la redacción del estatuto de la fundación. Requiero que el Estado me autorice para funcionar. Y recién ahí vamos a encontrar a la persona jurídica con toda su entidad. ¿Se entiende? Bien. Acá comienza la existencia de la persona jurídica. Insisto, artículo 142 que nos marca la regla general de la libre constitución y excepcionalmente tenemos otros dos sistemas, el de registros y el de la autorización estatal para funcionar. Fíjense que en esta sección primera del capítulo primero de parte general de las personas jurídicas nos da una serie de pautas mínimas de cómo funciona una persona jurídica. Fíjense que nos dice cuál es el concepto, desde cuándo comienza, y nos va a marcar otros dos artículos centrales que, insisto, por la ubicación que le da el legislador, estos artículos, el 141, 142, 143 y 144, se aplican a cualquier persona jurídica de derecho privado. El artículo 143 es central para entender a la persona jurídica como tal, como un sujeto de derechos. Fíjense que dice el 143, se los leo textual, dice, la persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos expresamente se prevé en este título y lo que disponga la ley especial. Es decir, el artículo 143 remarca la idea del 141,
de que se reúne un grupo humano organizado, pero crean una persona jurídica distinta, crean un sujeto de derecho distinto. Esto lo remarca el 143 cuando nos dice que la persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Y es decir que tiene una capacidad de derecho, una aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones distinta a la de los miembros de este grupo humano organizado que le dio existencia. Es decir, la persona jurídica es un ente distinto, se aparta del grupo humano organizado que le dio nacimiento. Tenemos un centro de imputación distinto a los miembros que la componen, al punto tal que, por las obligaciones que contraiga la persona jurídica en el ámbito o para el cumplimiento de sus fines, la que va a responder es la persona jurídica, no los miembros que la componen. Esta es una regla general, ¿sí? Después habrá excepciones, pero como regla general, frente a las deudas que contraiga, frente a las obligaciones que contraiga la persona jurídica, la que va a responder es la propia persona jurídica con su propio patrimonio y no los miembros que la componen. Esto remarca la idea de la personalidad diferenciada. Este artículo 143, que nos marca la regla general, tiene una gran excepción que nos viene de la mano del artículo siguiente, que es el artículo 144, que nos marca lo que se conoce como teoría de la inoponibilidad de la persona jurídica o teoría de la penetración, que es una teoría cuya autoría se le reconoce a Dobson, que él tiene un libro específico que se llama Teoría de la Inoponibilidad o de Teoría de la Penetración. ¿Y a qué se refiere esta teoría de la inoponibilidad? Perdón. Fíjense, dice, el artículo 144 nos dice que la actuación que está destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona. Se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, le hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. ¿Por qué lo planteamos o por qué el legislador plantea este 144? Fíjense a continuación del artículo de personalidad diferenciada. No es caprichosa la ubicación o no es casualidad la ubicación que tienen estos dos artículos. El artículo 143, insisto, nos marca la regla general de que la persona jurídica tiene una personalidad distinta de los miembros que la componen. Ahora bien, si este grupo humano organizado, emplea a la persona jurídica para fines distintos para los que fue creado, el juez, en el caso concreto, va a poder prescindir, va a poder correr el velo de la personalidad diferenciada e imputarle esos actos directamente a los miembros que componen la persona jurídica, de manera solidaria e ilimitada. Insisto, vos como regla general, frente a las obligaciones que contrae la persona jurídica, esas obligaciones tienen que responder la persona jurídica con su propio patrimonio. Pero, excepcionalmente, si los miembros que componen esta persona jurídica utilizan a esta personalidad diferenciada, a esta persona jurídica, para fines distintos para los que fue creada, en ese caso, los miembros que le componen no van a poder defenderse frente a esas obligaciones con el artículo 143, diciendo, che, no, pará, yo creé una persona jurídica distinta y tiene que responder la persona jurídica con su patrimonio. Porque en realidad, si vos creaste la persona jurídica, pero lo utilizás para fines distintos para los que fue creada y de alguna manera realizás un perjuicio a terceros, estos terceros van a poder atacar directamente al patrimonio de los miembros que componen la persona jurídica. Es decir, se quiebra el principio de la personalidad diferenciada. Hasta acá, esta sección primera de parte general de las personas jurídicas. Fíjense que dimos un concepto de persona jurídica, determinamos desde cuándo comienza la existencia de la persona jurídica
Y luego analizamos el principio de personalidad diferenciada y su gran excepción que viene de la mano de la inoponibilidad de la persona jurídica. Estos 4 artículos son centrales y se aplican a cualquier persona jurídica de derecho privado. Bien. ¿Cómo se clasifican las personas jurídicas? Bueno, acá el legislador mantiene la distinción entre personas jurídicas públicas y privadas. Pero, una aclaración, este Código Civil Comercial solamente regula a las personas jurídicas privadas. Las menciona a las personas jurídicas públicas, pero a los solos fines de la clasificación. Pero no se aplican estas normas que estamos analizando a las personas jurídicas de derecho público, ¿sí? Insisto, el legislador distingue entre personas jurídicas públicas por los solos fines clasificatorios. Y las normas que estamos analizando solamente se aplican a las personas jurídicas privadas. Fíjense que el artículo 146 nos dice cuáles son las personas jurídicas públicas. Y ahí van a encontrar al Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las provincias, ¿sí? Las entidades autárquicas y demás organizaciones constituidas en república a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter. Y a su vez también van a encontrar a los estados extranjeros y la Iglesia Católica. Esas serían las personas jurídicas públicas. Insisto, Estado Nacional, provincial, municipios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidades autárquicas, estados extranjeros y la Iglesia Católica. Esas son las personas jurídicas públicas. Y el artículo 147 te dice cuáles son las leyes que le aplicas a estas personas jurídicas públicas. Fíjense que dice que las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia por las leyes y los ordenamientos de su constitución. Luego, el artículo 148 se encarga de decirte cuáles son las personas jurídicas privadas. Y ahí vamos a encontrar a las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias en general, no la Iglesia Católica, que es una persona jurídica pública, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes. Es decir, que de alguna manera deja abierta la puerta a que aparezcan otras personas jurídicas privadas que sean constituidas a través de alguna ley especial. Fíjense que a la clásica clasificación que hacía el Código Civil de personas jurídicas privadas, le agrega este código, incorpora las mutuales, que tienen un régimen especial de asociaciones mutuales, incorpora las cooperativas, que son reguladas a través de una ley especial, la 20.337, incorpora ahora al consorcio de propiedad horizontal, ¿sí? Que para esto deroga a la ley de propiedad horizontal, la 13.512, y ha habido una discusión, por eso ahí les pongo el tema de la exclusión de las comunidades indígenas, porque en el anteproyecto, en la redacción originaria que eleva la comisión redactora al Congreso, en este artículo 148, a su vez, incorporaba como persona jurídica privada a las comunidades indígenas. Luego, finalmente, fue excluido un poco también por algún reclamo de los pueblos originarios que pretendían en realidad ser reconocidos como una persona jurídica pública, ¿sí? Similar a, por ejemplo, una entidad autárquica o la propia Iglesia Católica. Es decir, querían ser reconocidos como una persona jurídica pública. Como legislador, las incorpora dentro de las personas jurídicas privadas y frente a algún reclamo que hicieron, se optó por eliminar la mención a las comunidades indígenas para que luego una ley especial regulara a estos pueblos originarios. Por eso es que se las termina excluyendo. Y así queda la redacción del artículo 148. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien? Una consulta. Diga, lo que quiera.
¿Las comunidades indígenas entonces están dentro de las públicas o de las privadas? No, no tienen regulación hoy por hoy. Ah, Eh, listo. Vos sabés que, te insisto, originariamente el legislador las colocaba dentro de las personas jurídicas privadas. En una audiencia pública que se hizo, se presentaron comunidades indígenas y hicieron un reclamo, en realidad, que ellos en realidad querían que se les reconozcan como una persona jurídica, pero no como una persona jurídica privada, dentro de la enumeración que realiza el artículo 146 de personas jurídicas públicas. Obviamente no hubo acuerdo en ese sentido y se termina, pero no como una sanción, sino que se termina excluyendo la mención de las comunidades indígenas, pero para que luego en un debate más amplio, posterior, se resuelva sobre su naturaleza jurídica, lo que todavía no está resuelto, ¿sí? Todavía no está resuelto, por lo tanto, no se reconoce todavía la personalidad jurídica de estos pueblos originarios. Sí se hace mención en el título preliminar a lo que es el patrimonio de los pueblos originarios, que eso sí está reconocido, pero todavía no se ha avanzado sobre la naturaleza jurídica de la personalidad de estos pueblos originarios, o por lo menos todavía no está incorporado a lo que es esta legislación. ¿Quedó claro? Sí, sí, profe, gracias. Buenísimo. Bien, continuando con el análisis, fíjense que dimos un concepto, vimos cuándo comienza, clasificamos y ahora vamos a pasar a analizar lo que serían los atributos de la persona jurídica privada, ¿sí? Atributos de la persona jurídica privada. Insisto en esto porque las personas jurídicas públicas se regulan por la ley de su constitución. Lo que hace el legislador en este caso es mencionar simplemente a las personas jurídicas públicas para los fines clasificatorios y luego sí ya se adentra en el análisis de la persona jurídica privada. Y eso lo hace a partir del artículo 151. Haciendo un paralelismo con la persona humana, fíjese que la persona humana, insisto, y perdón que peque de reiterativo, pero dimos un concepto de persona humana, vimos cuándo comienza la existencia de la persona humana y luego empezamos a analizar sus atributos. En el caso de la persona jurídica privada, el legislador sigue una metodología muy similar. Y así, a partir del artículo 151, comienza a analizar los distintos atributos de la persona jurídica. Fíjense que vamos a analizar el nombre, el domicilio, la capacidad de derecho y el patrimonio. Vamos a empezar a analizar uno por uno. El artículo 151 se encarga de definir qué se entiende por el nombre de la persona jurídica. ¿Y cómo lo define? A través de una serie de características que tiene que tener la denominación de la persona jurídica. Y así nos dice que la persona jurídica debe tener un nombre que le identifique como tal. Es decir, es obligación. Fíjense que dice debe, no puede, sino que debe tener un nombre. De ahí el carácter obligatorio de este mecanismo de identificación. Dice, debe tener un nombre que le identifique como tal, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. Por ejemplo, Fernando Pérez, Sociedad Anónima. La persona jurídica en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización del nombre. Y luego avanza y establece una serie de características del nombre. Y dice que debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva. ¿Sí? Es decir, el nombre de la persona jurídica debe ser apto para poder distinguirla de otras personas jurídicas. Y de ahí, sobre todo, remarco la característica de novedad, característica que ustedes no la van a encontrar en el nombre de la persona humana. Si no la van a encontrar en el nombre. A ver, Fernando Gustavo Pérez debe haber miles, ¿sí? Yo no podría al momento de, o el registro civil, al momento de que mis padres me anotaron y me dieron nombre, anotaron mi nombre, no podría el registro exigirle a mis padres el requisito de la novedad, ¿sí? Este requisito sí es requerido cuando yo inscribo o constituyo o redacto el estatuto de una persona jurídica privada. El nombre de la persona jurídica debe tener este carácter de novedad, debe ser novedoso, pero precisamente
para poder distinguirla de otras personas jurídicas y no traer confusión, sobre todo a los clientes o a aquellos terceros que vayan a contratar con la persona jurídica. En segundo lugar, bueno, fíjense, el artículo 151 es más extenso, dice que a su vez dice, debe tener este carácter novedad, dice, respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionan o no con el objeto de la persona jurídica. No pueden contener términos o expresiones contrarias a la ley, el orden público o las buenas costumbres, ni inducir a error sobre la clase u objeto de persona jurídica. Y fíjense finalmente, dice, la inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas requiere la conformidad de estas, que se presume si son miembros. Sus herederos pueden oponerse a la constitución del uso si acreditan perjuicios materiales o morales. Es decir, que el nombre, sintetizando, el nombre de la persona jurídica, en primer lugar, es una obligación para distinguirla de otras personas jurídicas. A su vez, el nombre que yo le dé a la persona jurídica debe ser novedoso, precisamente para poder distinguirlo de otras personas jurídicas y que no induzca error. Y no puede tener expresiones contrarias a la ley, la moral o las buenas costumbres. Y si en el nombre de la persona jurídica yo incorporo el nombre de una persona humana, ¿sí?, debo tener la conformidad de esta persona humana. Por ejemplo, yo constituyo una persona jurídica que se denomine Fernando Gustavo Pérez, Sociedad Anónima. Cuando inscriben el nombre, deben contar con mi autorización para utilizar mi nombre dentro de esa razón social. Esa autorización se presume si yo soy socio de la persona jurídica. Pero si así no lo fuera, ¿sí?, debo contar con la autorización de la persona humana cuyo nombre estoy incorporando dentro del nombre de la persona jurídica que pretendo inscribir. Luego, otro atributo de las personas jurídicas es el domicilio y la sede social, ¿sí? Esto está determinado en el artículo 152 del Código Civil y Comercial. Fíjense que dice, acá tenemos que distinguir entre lo que es domicilio y sede social. Fíjense que el domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización estatal que se le dio para funcionar. Y a su vez dice que la persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelta por el órgano de administración. Bueno, leído este artículo, vamos a tratar de distinguir. Y en el caso de las personas jurídicas tenemos que distinguir que una cosa es el domicilio y otra cosa es la sede social. El domicilio es el fijado en el estatuto o en la autorización estatal para funcionar. Es el domicilio que figura en este estatuto y que hace referencia sobre todo a la jurisdicción en la cual va a cumplir sus fines u objetivos esta persona jurídica. Les doy un ejemplo. El domicilio, por ejemplo, si ustedes constituyeran una persona jurídica privada acá en la ciudad de Río Cuarto, el domicilio sería la ciudad de Río Cuarto, que es el ámbito dentro del cual va a cumplir sus fines la persona jurídica privada. En cambio, la sede social es el domicilio o el lugar exacto, para no decir la misma palabra, es el lugar exacto en donde va a funcionar la administración de esta persona jurídica. Por ejemplo, San Lorenzo 855, primer piso de la ciudad de Río Cuarto. ¿Sí? Insisto, el domicilio es la jurisdicción en donde va a cumplir sus fines. Por ejemplo, ciudad de Río Cuarto. La sede social es el lugar preciso en donde va a estar la administración de esa persona jurídica. Por ejemplo, San Lorenzo 855, primer piso, ciudad de Río Cuarto. ¿Sí? Lo que se aconseja es que el domicilio figure en el estatuto y la sede social
figure en un acta de reunión de socios por separado. ¿Y por qué se aconseja esto? Porque para modificar el domicilio, tengo que modificar ni más ni menos que el estatuto, para lo cual normalmente se requiere una mayoría agravada. En cambio, para modificar la sede social, basta con redactar una nueva acta que determine un nuevo lugar donde va a funcionar la administración, sin que con esto sea necesario modificar todo el estatuto. Insisto, esa es la gran diferencia entre domicilio y sede social y dónde va a estar determinado el domicilio, que insisto, va a estar en el estatuto, y la sede social, que normalmente se determina mediante un acta por separado. En lo que hace referencia a la capacidad de derecho, ahí tenemos que unir dos artículos. El primer artículo, a ver, la capacidad de derecho, recordemos que era la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones y poder ejercerlos por sí. Esta es la capacidad de derecho. Es la aptitud, sobre todo para ser titular de derechos y obligaciones. Y esto nos surge de la mano de la unión de dos artículos. El primero es el 141, que recuerdan, nos daba el concepto de persona jurídica. Y nos decía que es aquella a la cual el ordenamiento le reconoce aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y el 153 nos habla de los objetos y nos dice que el objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado. De la unión de estos dos artículos, podemos determinar a qué hacemos referencia cuando hacemos referencia de la capacidad de derecho de una persona jurídica. Y estamos hablando de la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones en todo lo que hace al objeto de creación de esa persona jurídica. ¿Y por qué remarco esto? Porque a diferencia de la capacidad de derecho de las personas humanas, en donde es amplia, la capacidad de derecho de las personas jurídicas privadas va a estar circunscripta al objeto para el cual fue creada esta persona jurídica. Insisto, la persona jurídica tiene aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, pero esa aptitud está delimitada, determinada por el objeto para el cual fue creada. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Yo creo una fundación para deporte y turismo. Esta fundación para deporte y turismo no puede, por ejemplo, establecer o crear o regular, por ejemplo, el transporte público, porque es un objeto totalmente distinto para el que fue creado. Sí puede desarrollar actividades que fomenten al turismo o actividades que fomenten al deporte, ¿sí? Pero su capacidad de derecho, esta aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, va a estar circunscripta, determinada por el objeto por el cual fue creado. De allí que es muy importante, el día que a ustedes les toque redactar un estatuto de una persona jurídica, que sean muy minuciosos en el análisis de este objeto de la persona jurídica, porque por fuera de ese objeto no puede hacer nada la persona jurídica. Ustedes podrán establecer un objeto amplio, perfecto, pero siempre en base a ese objeto es que va a estar determinada esta aptitud de la persona jurídica para ser titular de derechos y obligaciones. De allí que es muy importante determinar el objeto de la persona jurídica. Insisto, esto viene de la unión del artículo 141 y el 156. Y finalmente, el último atributo que solemos analizar en torno a las personas jurídicas privadas es la idea del patrimonio. Y este es un atributo específico de las personas jurídicas. Precisamente, y acá vuelve a girar en torno al análisis de la capacidad y de los objetos. Porque precisamente, para que la persona jurídica, que es un ente distinto de los miembros que lo componen, y esta persona jurídica pueda desarrollar y cumplir el objeto para el cual fue creada, precisamente necesita de bienes, necesita de un patrimonio. Y ese patrimonio es distinto del patrimonio del grupo humano organizado que la constituyó. Necesita un patrimonio propio. Insisto, ¿para qué necesita un patrimonio propio? Precisamente para poder cumplir el objeto para el cual fue creada. Al punto tal, como yo les decía, que
las personas jurídicas que se quedan sin patrimonio, se quedan sin bienes que integran este patrimonio, es una causal de extinción de la persona jurídica, ¿sí? Fíjense la importancia que tiene este atributo, sobre todo en el análisis de la persona jurídica. Tal vez es más importante este atributo que cuando ustedes lo analizaron en las personas humanas, ¿sí? En la persona jurídica, este atributo del patrimonio es crucial, porque, insisto, es lo que le permite cumplir con el objeto para el cual fue creado. Y si se quedan sin bienes, es una de las causales de extinción de la persona jurídica. Ahí les hago mención a lo que son las personas jurídicas en formación. Allí antes había una discusión porque se decía que las personas jurídicas en formación, es decir, aquellas que todavía no obtuvieron la toma de conocimiento o la autorización del Estado para funcionar, se decía que estas personas jurídicas en formación todavía no podían ser titulares de derecho. Hoy por hoy es posible que una persona jurídica en formación ya adquiera bienes y esos bienes, cuando se anotan en el registro, se anotan que son propiedad, son titulares de una persona jurídica en formación. Antes esto no era posible. Por ejemplo, les doy un supuesto. Se reúne un grupo de personas. Quiere constituir una sociedad civil. En el mientras tanto, esta sociedad civil, a la cual los socios ya han hecho algún aporte de capital, quiere comprar, por ejemplo, esta sociedad civil se va a dedicar al transporte de pasajeros y quiere comenzar a comprar algunos vehículos, ¿sí? Antes, hasta que la persona jurídica no resultaba inscripta definitivamente, no podía anotar ningún bien como de ella. Hoy por hoy es posible que adquiera bienes, pero esos bienes se van a inscribir en el registro correspondiente, ya sea en el ejemplo que yo les doy, el registro de automotor, como pertenecientes a una persona jurídica en formación. Luego ya, cuando se termine su inscripción, se modificará esta inscripción. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Cómo venimos? Bien. Bueno. Lo mismo que, bueno, ahora, ¿qué nos queda por analizar? Dos cuestiones centrales. Una, en lo que hace a algunas normas de funcionamiento de la persona jurídica, que son, insisto, normas generales. Luego, cada persona jurídica tiene algunas normas en particular de cómo funciona, ¿sí? Estas normas que vamos a ver ahora son normas de funcionamiento en general. Y finalmente vamos a ver lo que son las causales de extinción de la persona. Bien, insisto, estas normas de funcionamiento arrancan desde el artículo 157. Como están ubicadas estas normas de funcionamiento dentro de este capítulo de parte general, estas normas se aplican para cualquier persona jurídica privada, ¿sí? Para cualquier persona jurídica privada. Obviamente, las personas jurídicas, para poder desarrollar su objeto, tienen órganos de gobierno, de administración y de fiscalización, ¿sí? El órgano de gobierno es el que toma las decisiones. El órgano de administración es el que pone en práctica las decisiones que toma el órgano de gobierno. Y finalmente, el órgano de fiscalización es aquel que controla las distintas actividades del órgano de administración. Insisto, cualquier persona jurídica, para poder llevar adelante el objeto para el cual fue creada, necesita de órganos, ¿sí? Y así estos órganos los distinguimos entre órganos de gobierno, que son aquellos que toman las decisiones, órganos de administración, que son aquellos que ponen en práctica las decisiones del órgano de gobierno, y los órganos de fiscalización o de control, que son aquellos que verifican, controlan las actividades del órgano de administración. Hay un par de novedades que introduce este Código Civil Comercial y que fíjense cómo a veces algunas normas se tornan de crucial importancia dependiendo de las circunstancias en las que nos toca vivir. Y hago referencia a dos artículos en especial que incorporo, dos normas de funcionamiento en especial que
incorpora, perdón, el Código Civil Comercial. ¿Y qué hacen las reuniones no presenciales y las reuniones autoconvocadas? Fíjense cómo hoy por hoy, en estas circunstancias sanitarias que nos toca vivir, estas normas tienen una importancia crucial o adquieren una gran relevancia hoy por hoy. En cuanto a las reuniones no presenciales, permite el código ahora que sobre todo lo que es el órgano de administración, pero también los órganos de gobierno, se reúnan de manera virtual, ¿sí? Obviamente, no estaba en la cabeza del legislador, allá por 2015, no estaba en la cabeza de ellos las circunstancias que hoy nos toca vivir. Pero fíjense cómo esta posibilidad de que los socios se reúnan mediante un medio técnico, hoy por hoy cobra crucial importancia. Y es así que los socios se pueden reunir utilizando algún medio tecnológico. Imagínense una videollamada, ¿sí? Una reunión por Zoom, una reunión por Meet, una reunión por Jitsi, una reunión a través de un equipo de Teams, ¿sí? En donde es posible esta reunión no presencial. Lo fundamental es que la convocatoria les llegue a todos, que se establezca cuál es el mecanismo que se va a emplear y que finalmente se labre un acta de la reunión estableciendo cuál fue el mecanismo que se utilizó para llevar adelante esta reunión, que perfectamente se puede grabar, ¿sí? Pero fíjense cómo hoy por hoy toma una importancia muy relevante esta posibilidad que da el código de que los socios no se reúnan de manera física, sino de manera virtual. Insisto, la convocatoria les debe llegar a todos, se debe establecer claramente cuál es el mecanismo de reunión que se va a emplear y se debe labrar un acta, que luego esta acta se presenta ante el organismo de control correspondiente, Inspección de Personas Jurídicas o Registro Público de Comercio. Y a su vez, otra posibilidad que da ahora el código es el de las reuniones autoconvocadas, cuando el número de socios lo permite, de tal forma que si están todos los socios de manera unánime, no hace falta la convocatoria mediante publicaciones públicas, mediante la publicación de edictos. Si todos los socios se reúnen, ¿sí?, de manera unánime, es posible llevar adelante esta reunión autoconvocadas sin la necesidad de la publicación de edictos previos en donde se establece que tal día se va a llevar adelante una asamblea ordinaria en donde los órdenes del día va a ser tal, tal y tal. Si todos los socios se reúnen de manera espontánea y unánime, es decir, si están la totalidad de los socios, imagínense una sociedad de pocos socios, imagínense una sociedad civil de corte familiar, en donde se reúnen todos los socios. Imagínense una sociedad que tiene 3, 4 socios, ¿sí? Ahora el código les da la posibilidad de que se autoconvoquen y lleven adelante su asamblea sin la necesidad de hacer una publicación de edictos, que en este caso sería tal vez, por ahí no sería tan necesario. A su vez, dentro del análisis del funcionamiento de una persona jurídica, tenemos que detenernos un minuto en lo que hace al análisis de la responsabilidad por los actos que realiza esta persona jurídica. Y acá vamos a distinguir 3 tipos de responsabilidad. La vamos a dividir en 3. ¿Por qué? Una cosa es cuando hablemos de la responsabilidad de la propia persona jurídica como ente distinto de los miembros que la componen. Otra cosa va a ser cuando analicemos la responsabilidad de los administradores que se encargan de llevar adelante el funcionamiento de esta persona jurídica. Y otra cosa va a ser cuando analicemos la responsabilidad de los miembros que componen la persona jurídica. ¿Sí? Hay que dividir la responsabilidad en 3. ¿Sí? En primer lugar, si partimos de la base de que la persona jurídica es un miembro distinto de las personas que la componen, la persona jurídica tiene una responsabilidad propia frente a los actos que se realicen, ¿sí? Entonces, en primer lugar, quien va a responder por los actos ejecutados respecto de los objetos de esa persona jurídica va a ser la propia persona jurídica a partir de esta concepción de la personalidad diferenciada.
¿sí? Esto surge de la unión del artículo 143, 154 y 1763. El 143 que hace referencia a la personalidad diferenciada, el 154 que hace referencia al patrimonio, y el 1763 que está dentro del análisis de la responsabilidad civil. Entonces, en primer lugar, ¿quién va a responder por las obligaciones contraídas por la persona jurídica? La propia persona jurídica, ¿sí? La propia persona jurídica. A su vez, tenemos que analizar las responsabilidades de los administradores. Pero ¿cuándo van a responder los administradores? Porque si el administrador, vamos al caso concreto, si el administrador ejecuta actos contra una obligación, contra una deuda, ¿sí? Pero en el marco del objeto para el cual fue creada esa persona jurídica, el administrador no va a responder a título personal. La que va a responder es la persona jurídica. Ahora bien, fíjense, dice el artículo 160. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria, es decir, de manera personal, frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa o en el ejercicio o con ocasión de sus funciones por acción u omisión. Es decir, insisto, si el administrador, ¿sí?, de manera correcta desempeña sus funciones en el marco del objeto para el cual fue creada la persona jurídica, es esta última, la persona jurídica, la que va a responder con su patrimonio. Pero si el administrador obra con culpa y ocasiona un daño, ya sea a la propia persona jurídica, a sus miembros o a terceros, ahí sí va a ser el administrador el que va a responder de manera solidaria e ilimitada a título personal. ¿Sí? Ahí sí, cuando el administrador obra con culpa, ahí responde él y no la persona jurídica. ¿Sí? Y finalmente, hay que analizar la responsabilidad de los miembros. ¿Y por qué digo esto? Porque, en principio, frente a las obligaciones contraídas, vuelvo a insistir, la que responde la persona jurídica. Excepcionalmente, responden los miembros hasta el límite del aporte comprometido y no más allá. Es decir, diciéndolo de otra forma, los miembros van a responder hasta el límite de lo que se comprometieron a aportarle a la persona jurídica y no responden más allá, ¿sí? Y será la persona jurídica con este patrimonio quien va a responder frente a las obligaciones contraídas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Insisto, cuando hablamos de responsabilidad hay que distinguir responsabilidad de la persona jurídica, que es de donde partimos. La persona jurídica responde con su propio patrimonio por las obligaciones contraídas. La responsabilidad de los administradores, que solamente van a responder de manera solidaria y limitada cuando obran con culpa. Y la responsabilidad de los miembros, cuya responsabilidad se limita al aporte comprometido y no más allá. ¿Sí? Bien. Y luego hay un artículo que es el 161, que yo a veces se lo suelo mencionar, que es aquel que habla de cuando existen obstáculos que impiden la toma de decisiones. Esta es otra novedad que incorpora el Código Civil, que es cuando por el accionar de miembros o terceros se impide la toma de decisiones al órgano de administración. En ese caso, el órgano de administración puede tomar estas decisiones prioritarias que hagan a la vida de la persona jurídica y luego ser ratificadas por el órgano de gobierno. Pero no me quiero detener demasiado en esto. Bien, pero más o menos quedó en claro cómo funciona una persona jurídica. Insisto, tiene órganos de administración, de gobierno y de fiscalización. Las novedades que incorpora el Código Civil a través de estas reuniones no presenciales y autoconvocadas. Y luego sí me quería detener un poquito más en lo que hace al capítulo de responsabilidad de la persona jurídica y distinguir estos tres supuestos: responsabilidad de la persona jurídica, de los administradores y de sus miembros. Y para terminar la clase de hoy, vamos a ver cuáles son las causales o cómo se extingue la existencia de una persona jurídica. Y haciendo de alguna manera un paralelismo con lo que era el análisis de la persona humana. ¿Se acuerdan que ustedes, al finalizar el análisis de la persona humana, vieron cuáles son las cómo culmina la existencia de la persona humana, y ahí analizaron lo que era la muerte natural o comprobada
y la distinguieron de la ausencia con presunción de fallecimiento. Bueno, en el caso de la persona jurídica también nos vamos a detener a analizar cuáles son las causales que pueden determinar el fin de la existencia de la persona jurídica privada. Y allí el artículo 163 da una suerte de casuística de causales que determinan el fin de la existencia de la persona humana. Por ejemplo, por la decisión adoptada por unanimidad o por mayoría de sus miembros. O sea, así como los miembros pueden decidir mediante la redacción del estatuto el comienzo de la existencia de la persona jurídica, también por unanimidad podrían decidir la extinción de la persona jurídica. Otra causal es el cumplimiento de la condición o del objeto por el cual fue creada. Otra causal puede ser el vencimiento del plazo. Por ejemplo, yo constituyo una persona jurídica y le doy un plazo de vigencia de 30 años. Vencido dicho plazo, si no prorrogo la existencia modificando el estatuto de la persona jurídica se extingue por el vencimiento del plazo. Otra causal de extinción puede ser la quiebra o la fusión con otra persona jurídica. Otra causal puede ser la reducción a 1 del número de sus miembros. Y acá me quiero detener un minuto con una aclaración. Porque ustedes seguramente habrán escuchado hablar de las personas jurídicas que tienen un solo miembro, las sociedades anónimas unipersonales. En ese caso, el de la sociedad anónima unipersonal, la sociedad, la persona jurídica, ya nació de entrada con un solo miembro que la compone. En el caso del inciso G del artículo 163, se está refiriendo a aquellas personas jurídicas que nacieron con más de un socio, en donde, por ejemplo, por la muerte de alguno de los socios, se reduce esa persona jurídica a un solo miembro. En ese caso, la ley te da un plazo para incorporar nuevos socios. Si así no lo hicieran, se extingue la persona jurídica. Insisto, por la reducción a 1 del número de sus socios. Otro causal de extinción puede ser la denegatoria o la revocación de la autorización estatal para funcionar. Y fíjense, el inciso I dice el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla, es decir, si se agotan los bienes del patrimonio de esta persona jurídica. En ese caso, como les decía antes, también es causal de extinción de la persona jurídica. Y finalmente, por eso les decía al principio que es una casuística, es una enunciación enumerativa, es una enumeración enunciativa. ¿Por qué digo esto? Porque el inciso J de este artículo 163 nos dice, y cualquier otra causal prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este título o de leyes especiales. O sea que puede haber alguna otra causal, además de estas que están mencionadas, alguna otra causal que determinen sus propios miembros en el estatuto o que venga una ley especial y determine alguna otra causal de extinción. Y finalmente, a ver, hay que ver una cuestión. Supongamos que, y esto presten atención porque normalmente es más, es punto de examen. Obviamente esto va a quedar para el segundo parcial. Supongamos que la existencia de la persona jurídica culminara por una causal distinta a la del inciso I. Es decir, que culminara por una causal distinta al agotamiento de sus bienes. Es decir, supongamos, les doy un ejemplo, supongamos que se extingue la vida de la persona jurídica porque llegó al plazo de vencimiento de la vida de la persona jurídica y no se prorrogó. Y termina el plazo y todavía quedan bienes que conforman el patrimonio de esta persona jurídica. La cuestión es resolver qué hacemos con estos bienes, ¿sí? ¿Qué hacemos con estos bienes? Y acá es lo que el programa les habla del destino final de los bienes. Insisto, supongamos que llegamos al fin de la existencia de la persona jurídica, pero por una causal distinta al agotamiento de sus bienes. Quedan bienes incorporados al patrimonio y de alguna manera hay que ver qué hacemos con estos bienes. Y allí, en primer lugar, tenemos que determinar
si estamos en presencia de una persona jurídica con fines de lucro, ¿sí? Supongamos una sociedad civil, ¿sí? Donde encontramos una persona jurídica con fines de lucro. En ese caso, obviamente, en primer lugar, se deben pagar las deudas con el activo, ¿sí? Lo primero que hacemos es cancelar todas las deudas, ¿sí? Y luego, si todavía queda un remanente, en el caso de las personas jurídicas con ánimo de lucro, se distribuye entre sus miembros de acuerdo a lo que diga el estatuto o la ley. O sea que, en primer lugar, ustedes se tienen que parar y ver si están en presencia de una persona jurídica privada con fines de lucro. ¿Eh? Si están en presencia de una persona jurídica privada con fines de lucro, primero tienen que pagar las deudas con el activo y si todavía quedan bienes incorporados al activo, lo distribuyen entre sus miembros, ¿sí? Ahora bien, si no estamos en presencia de una persona jurídica con fines de lucro, voy a decir una obviedad, vamos a estar en presencia de una persona jurídica privada sin ánimo de lucro. ¿Y cuáles son estas personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro? Las asociaciones civiles y las fundaciones. En el caso de las asociaciones civiles, primero destino conforme al estatuto, es decir, obviamente, primero pago las deudas y luego distribuyo el activo conforme lo diga el estatuto. Y si el estatuto no dice nada, va destinado a otra asociación de objeto igual o similar. Pero primero veo a ver cuál es el destino que decide el estatuto. Obviamente, en el caso de las asociaciones civiles, en general, en el caso de las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, obviamente si queda un remanente, no lo puedo distribuir entre los asociados, porque precisamente era una asociación sin fines de lucro. No puede distribuir ganancias, ¿sí? Pero hay que ver en primer lugar qué dice el estatuto. Por ejemplo, el estatuto podía decir que si quedaban remanentes, supongamos que la asociación civil era un club deportivo. Y el estatuto dice que al final de la existencia de la persona de este club, si todavía quedaran bienes que integran su activo, se va a destinar al otro club en la misma ciudad, ¿sí? Por ejemplo. Si el estatuto no dice nada, se destina a una asociación de objeto igual o similar. Y en el caso de las fundaciones, el artículo 217 dice que se destina a otra entidad cuyo objeto sea el bien común y no tenga fin de lucro. Es decir, que en el caso de las fundaciones, parecido a lo que sucede con las asociaciones civiles, si quedaran bienes que integran el activo de la fundación, hay que destinarla a otra fundación que tenga un objeto de bien común similar. Y obviamente que no tenga fin de lucro o ánimo de lucro. Este sería el destino final de los bienes. Pero, insisto, en primer lugar, ustedes tienen que ver si la persona jurídica cuya existencia está llegando a su fin y que todavía tiene bienes que integran su acervo, su patrimonio, primero tienen que ver si están en presencia de una persona jurídica privada con o sin ánimo de lucro. Si tiene ánimo de lucro, se pagan primero las deudas, con el remanente se distribuye entre sus miembros. Si están en presencia de una persona jurídica privada sin ánimo de lucro, si se trata de una asociación civil, primero ven el estatuto y si no, se destina a una asociación de objeto igual o similar y si están en presencia de una fundación, directamente se destina a una entidad cuyo objeto sea de bien común y no tenga ánimo de lucro. Obviamente, este destino va a estar determinado por el organismo de contralor que le había dado la autorización para funcionar a esta fundación. El Estado va a ser el que se encarga de distribuir el patrimonio de esta fundación. ¿Quedó claro hasta acá? Bien, ya mañana vamos a comenzar analizando dentro de lo que sería el capítulo 2 y el capítulo 3, que podríamos decir que son capítulos de corte especial. Vamos a analizar 3 personas jurídicas privadas en particular que están reguladas dentro de este Código Civil y Comercial y hago referencia a las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones, ¿sí? Hasta acá lo que hemos visto hoy es el capítulo primero de parte general de personas jurídicas. Bien, denme un minuto.
Bueno, ya hemos dejado de compartir. Voy a interrumpir la grabación. Denme un segundo.